a todos, mi nombre es Héctor García Martínez y voy a realizar la presentación en el sexto Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior, cuyo título es Mejora de las prácticas docentes de electrónica de alta frecuencia mediante el diseño y la fabricación de un amplificador de microondas. Aquí vemos un pequeño índice de los pasos que vamos a seguir durante esta presentación. En primer lugar, veremos los inconvenientes que se tienen actualmente en la asignatura de Sistemas Electrónicos de Comunicaciones del grado en Ingeniería de Tecnología de Telecomunicación. Seguidamente se marcarán los objetivos que se pretenden abordar en este trabajo de innovación docente y se describirá el proceso de diseño y simulación de un amplificador de alta frecuencia. Y por último, sacaremos unas conclusiones de este trabajo. En los últimos años, a la hora de realizar prácticas docentes de asignaturas relacionadas con la electrónica de microondas, como por ejemplo sistemas electrónicos de comunicaciones, surge la necesidad de aclarar de forma gráfica y visual los conceptos teóricos sobre amplificadores como armónicos, figura de ruido, potencia de salida, ganancia, etc., que se ven previamente en las clases de teoría. Además, también surge la necesidad de que el estudiantado aprenda a simular y fabricar un amplificador de alta frecuencia. La incapacidad de realizar prácticas adecuadas en estas áreas o en esta asignatura en concreto representa una pérdida de oportunidad para el estudiantado, porque el estudiantado pues, al final solo puede visualizar pues, circuitos de microondas que estén realizados o se venden comercialmente, y hay una pérdida de oportunidad para que el estudiantado aprenda a ensamblar y fabricar este tipo de dispositivos de alta frecuencia. Por lo tanto, los objetivos que se pretenden abordar en este proyecto son consolidar los conocimientos adquiridos sobre amplificadores en el aula teórica, fomentando un aprendizaje mucho más significativo y profundo, desarrollando habilidades mucho más profesionales que serán esenciales en su futuro profesional. Otro de los objetivos sería aprender a diseñar y simular un amplificador de alta frecuencia mediante el software de simulación Advanced Design System, ADS. El tercer objetivo sería aprender a fabricar y ensamblar un amplificador de alta frecuencia. Y por último, el objetivo que se pretende abordar es estimular el desarrollo de estrategias y técnicas docentes que favorezcan la mejora del aprendizaje en materia de circuitos electrónicos de alta frecuencia. El transistor utilizado para realizar el diseño del amplificador es a una frecuencia de 915 MHz, es el BFR 193W del fabricante Infineon. Este transistor destaca porque tiene un bajo nivel de ruido, por lo que reduce la distorsión y mejora la claridad de la señal o de la misma. Su frecuencia de transición es alta, por lo que va a permitir obtener una ganancia bastante alta. Este transistor tiene pues, las siguientes características. Tiene un encapsulado SOT323, que es de fácil ensamblaje, una tensión de alimentación típica, tensión colector emisor de 8 voltios, una corriente de colector típica de 30 mA y su frecuencia de transición son 8 GHz. Una vez seleccionado el transistor, la primera etapa del amplificador sería determinar el valor de las resistencias para un circuito de alimentación autopolarizado, con una corriente de colector de 30 mA y una tensión colector emisor de 8 voltios. Aquí podemos ver el valor de las resistencias obtenidas, que son con valores reales, y se puede ver el modelo o el circuito que se obtiene en el programa de simulación Advanced Design
se muestra la simulación con los valores reales de esas resistencias y se obtiene una corriente de colector y una tensión colector-emisor. Como podemos ver, hay una pequeña diferencia obteniendo o utilizando los valores reales de esas resistencias. Una vez obtenido el punto de polarización del transistor, se incorporan al circuito de polarización los condensadores de bloqueo de corriente continua y las bolobinas de bloqueo de alta frecuencia. Se añaden también las conexiones de todos los componentes utilizando un sustrato o una PCB de FR4 y los planos de masa del propio amplificador. Una vez realizado el diseño del transistor desacoplando la parte de continuo de la alta frecuencia, se realiza la simulación de los parámetros S en un rango de frecuencias de 300 MHz a 3 GHz, obteniendo las impedancias de entrada y salida calculadas a la frecuencia de diseño, como podemos ver en las siguientes imágenes. Tras la caracterización de los parámetros S del amplificador, se evalúa su estabilidad mediante la constante de Rowlet y el parámetro mu, y se comprueban que a la frecuencia de diseño o en el rango de frecuencias de diseño del amplificador, esas constantes son mayores que 1, para determinar que el amplificador es incondicionalmente estable en ese rango de frecuencias. Una vez obtenidos los parámetros S y comprobada la estabilidad del amplificador, se calculan las impedancias de entrada y salida para lograr una máxima transferencia de potencia. Y se diseñan esas redes de adaptación para ese tipo de impedancias, utilizando la herramienta de simulación ADS. En la siguiente gráfica se muestran los parámetros S en el rango de frecuencias de 300 MHz a 3 GHz con las redes de adaptación implementadas, donde se consigue una buena adaptación a la frecuencia de diseño y una ganancia de 13 dB del amplificador. Tras realizar la caracterización de los parámetros S, se vuelve a evaluar la estabilidad del amplificador y se puede comprobar que es incondicionalmente estable en el rango de frecuencias mediante la constante de Rowlet y la mu, que son mayores que 1 a la frecuencia de diseño. Una vez realizado el diseño del layout del dispositivo, se procede a la implementación mediante una lámina de sustrato FR4, donde se añaden y sueldan todos los componentes a la placa mediante una pasta de soldar y un horno. Como conclusión de este proyecto de innovación docente, en este trabajo se presenta la simulación y fabricación de un amplificador de microondas con el objetivo de mejorar las prácticas docentes de asignaturas relacionadas con la electrónica de alta frecuencia, utilizando un software de simulación electromagnético Advanced Design System, ADS, y se detallan todas las etapas de fabricación y ensamblaje del dispositivo. Las innovaciones logradas que se han podido extraer de este proyecto de innovación docente se pueden resumir en los siguientes puntos. En primer lugar, pues se obtiene un incremento del rendimiento académico del estudiantado mediante la introducción de prácticas docentes o prácticas innovadoras en la asignatura. Se adquieren nuevos conocimientos técnicos, mejorando la generación o la habilidad mediante el manejo de herramientas de simulación y diseño. Y por último, se consolidan los conocimientos teóricos que se obtienen en la asignatura mediante el diseño, simulación y fabricación de un amplificador de alta frecuencia. Por último, gracias por su atención y cualquier duda estaré encantado de atenderles. Muchas gracias.